Ya están en nuestros estudios, bueno, Mario Barletta, diputado de Cambiemos por Santa Fe. Está la senadora Laura Rodríguez Machado, presidenta del bloque de senadores del PRO. Están José Ignacio de Mendiguren, diputado del Frente Renovador, y Juan Manuel Pedrini, diputado del Frente para la Victoria. En un ratito también vamos a hablar con la diputada Alicia Siciliani del socialismo y con Jorge Castro sobre un poquito el final de una era, la muerte de Fidel Castro. Y bueno, lo que ha acontecido hoy en La Habana, un homenaje multitudinario, y también las reacciones mundiales, ¿no? Y el gobierno que ha tratado de eludir toda definición política para un lado o para el otro en el caso de la muerte de Fidel Castro. Bueno, Barletta, Massa los está apurando, digamos, con el impuesto a las ganancias. Bueno, aclaremos que el tema de impuesto a las ganancias hubo un acuerdo cuando se discutió el presupuesto, vos bien los dijiste, se aprobó tanto por el Frente Renovador como el justicialismo, como Cambiemos, una suma de 27.000, ahora se llegó a 30.000 millones, por lo tanto, y además... De costo fiscal para poder subir el costo fiscal para subir los mínimos en el 17. Estar que uno apuró al otro, yo creo que no hace al fondo de la cuestión. También uno podría decir, Frigerio, antes de que Massa presente el proyecto, dijo que en extraordinario lo íbamos a tratar. Bueno, me parece que no es el tema central. Lo que la gente tiene que saber, me parece, es... dos cuestiones que hoy presentó Pratgay y que ponen un poco de claridad. ¿Por qué de pronto empezamos a hablar tanto de este tema? Acá hay una tabla, no sé si la Cámara la va a tomar, después vos la explicarás mejor que yo, que sabés de economía, la famosa tablita que estaba entre el 0,6 en el 2000 y hasta el 2010, 0,6, 0,7 del Producto Bruto Interno. Fíjate lo que pasó del 2010 al 2015, se duplicó, fue al 1,4 el Producto Bruto Interno. Es decir, por eso en este último periodo, en estos últimos 4 años fundamentalmente, este tema aparece con la importancia que tiene que aparecer. El peso de lo que se recauda de ganancias a las personas físicas. Exactamente. En términos del Producto Bruto Interno. Pero fíjate otro dato, los que ganaban, o que ganan entre el 2010 y 2015, entre 30.000, 40 y pico mil bruto, fíjate lo que les pasó. Se fueron a el 11%, 12%. Fíjate lo que pasó cuanto más ganabas. 100.000, 120.000, 160.000, ¿cómo bajaba? ¿Qué es lo que se hizo este año? Muy sencillo. Este año se cambió la pendiente. Todos disminuyeron en el pago de impuesto a la ganancia. Pero... Con la suba del piso del impuesto a las ganancias al principio del año. Pero el impacto fue que los que... más se venían beneficiando, ahora que son los que más ganan, empezaron a disminuir. Esto es lo que intenta el gobierno con este nuevo proyecto, que además hay que tomarlo trianualmente. Porque el proyecto presenta 17, 18 y 19 para volver a la situación en que, como vos lo decías bien, los trabajadores, los que menos ganan o prácticamente no paguen, ahora los que entran van a llegar a un 2%. Está bien, ahora vamos a una discusión más de fondo, digamos, porque me parece respecto a cómo se van a modificar las cuestiones técnicas, la escala. De hecho, Argentina se tributa poco las personas físicas del impuesto a la ganancia. Es decir, en los países más desarrollados van al revés. Tributan cada vez más las personas físicas y en todo caso bajan para las empresas para estimular la inversión. El impuesto a la ganancia. Porque es un buen impuesto. Pero es la Argentina, no vamos a entrar en esas discusiones técnicas en este momento. ¿Está dispuesto el gobierno a gravar el juego, renta financiera, volver con las retenciones a las mineras como quiere es lo que estamos hoy la oposición? Y lo dijo la CGT, hoy Daer salió a decir a ver si se anima el gobierno a no es una cuestión de animarse o no, yo creo que hay que dialogar, trabajar sobre la base de los consensos, como se trabajó todo este año, que me parece un año ejemplar en la tarea que hemos llevado adelante en la Cámara de Diputados. Lo he dicho siempre, proyectos del Poder Ejecutivo han sido mejorados. Se han trabajado sobre proyectos que ha presentado la oposición, cosa que esto no sucedía hacía años en el Congreso. Proyectos que ha presentado el Frente Renovador, que ha presentado el socialismo, que ha presentado incluso el Frente para la Victoria. Y se han debatido, se han discutido y yo creo que en este tema vamos a llegar al mismo punto. Personalmente creo que no se tendrían que haber mezclado los temas impositivos con este tema. Los temas impositivos habernos tomado más tiempo, sí, abordarlos febrero, marzo, abril, en el primer trimestre, en forma global, no uno por uno, y si los poníamos en marcha íbamos a lograr reemplazar ese déficit de los 27.000 millones. Y ahora concentrarnos en que
sobre la base de los 27, 30, 35, lo que en definitiva se establezca, discutir las escalas, discutir casado con hijos, no casado con hijos. La primera cosa que quiero decir que la bandera de la disminución del impuesto a las ganancias es una bandera que la estamos peleando día a día y la estamos cumpliendo porque fue el primer gobierno que con la modificación que hubo durante este año, que implicó 50.000 millones de pesos de transferencia del gobierno a los sueldos de los trabajadores para subir el piso, están los primeros pasos, algo que alguien en los tiempos anteriores no se cruzaba por la cabeza discutir si iba a ingresar más gente a pagar. Entonces empezamos a caminar. Es mucho electorado de Cambiemos, también de Massa, ¿no? Massa viene haciendo campaña de esto desde el 2013. 2013, cuando se nos decía, bueno, queremos ser 20. Yo creo que hoy lo... A ver. Bueno, hoy el gobierno dijo son irresponsables. En el Frente Renovador tiran un agujero de 30.000 millones de pesos en este momento, que hay un déficit fiscal grande. 32.900. De lo que acá estamos, sí, pero hay una cuestión de déficit. Yo creo que el problema que estamos teniendo hoy es que la economía no arranca. El problema que vos tenés hoy es que no tenés demanda. El problema es que no hay ningún incentivo concreto a que vos digas volvemos al círculo virtuoso. Entonces, en este momento, tratar esto, que puede significar poner, va a hacerlo simple, entre un punto del PBI o 0,7 del PBI en bolsillo de la gente, creo que la mejor opción para el mismo gobierno, para que la economía se ponga en marcha. ¿Qué discutíamos hoy? En definitiva, con el proyecto del gobierno estábamos metiendo, en vez de sacar 500.000 personas más a pagar el impuesto, mucho, poco, regular, después vemos. La realidad, 500.000 más adentro. Hace un año estábamos con 900.000, pasamos 1 millón, ahora estamos en 2 millones y podemos llegar a 3 millones. Esto es lo importante. Y después, como vos dijiste, y hoy se le preguntó al gobierno y está dispuesto, es un avance, esto es una definición. Estamos dispuestos a hablar de la renta financiera, estamos dispuestos a hablar de la... Hoy dijo eso el ministro en la comisión de diputados. Sí, fue muy importante. ¿Está dispuesto a hablar de qué? No, el ministro no lo dijo porque se tuvo que ir, sí. pero es cierto lo que dice el diputado. Nosotros lo que preguntamos... Siempre estuvimos dispuestos a hablar de todo. Después vamos a hablar. Yo creo que esto fue novedoso, porque hasta ahora lo que la gente percibe es que todos fuimos muy rápidos para resolver los problemas de la gente que más tiene, pensando que ese derrame iba a poner en marcha la economía. Por eso no postergamos la caída de las retenciones, no se postergaron montones de medidas que había que tomar, de pagarle rápido a los hold down a una tasa del 16%, porque había que arrancar. Ahora, cuando teníamos que atacar el tema concreto de ganancia de los trabajadores, siempre había un motivo para tener austeridad fiscal. Entonces, lo que tratamos de acercar... No, bajo ningún punto de vista, porque subimos el piso, se aumentaron voy a terminar, después comentar. Para los ricos. Entonces, bueno, por eso digo la sensación que está. La verdad que con las mineras, ahí fuimos rápidos, todo el país en actuar. El único ejemplo Y este es un tema que tenía que tener prioridad. Uno cuando gobierna asigna prioridades y asigna recursos y a veces opta. Y en la forma que los asigna demuestra un tipo de modelo. 50.000 millones de pesos. ¿Te parece que no fue prioridad? Casi pero para mí año. A ver, no es así. En una economía con un déficit fiscal, si vos tenés una injusticia como corresponde este impuesto, que cuando se tuvo en cuenta el legislador era para gravar salarios de hoy de 80 a 100.000 pesos. Y producto de la inflación, terminaste grabando a un empleado administrativo. Está claro que esto lo tenemos que resolver. Esto lo tenemos que resolver. ¿Cómo lo resolvemos? Nosotros lo que hicimos concretamente es decir, para nosotros de esta forma. Aquí está. Vamos a discutir. Gracias a que estuvo, hoy el gobierno está dispuesto a discutirlo. Porque antes de la sesión que tuvimos con el socialismo y con muchos espacios políticos, el gobierno no estaba dispuesto a tratar. Mendiguren, a ver, hoy uno ve que el peronismo está liderando algunas cuestiones que ha llevado adelante. Massa con el tema de impuesto a la ganancia, los movimientos sociales y la CGT con lo de emergencia social, bueno, los gobernadores que le voltean la reforma política, y el kirchnerismo va detrás con esa perdón, con esas no se cuestiones. la voltearon a Macri, se la voltearon a la gente. No, esto pongámoslo así, porque yo te escuché decir, con todo respeto, fue un cachetazo, le voltearon a Macri. No, yo creo que lo que hicieron los gobernadores en frenar la reforma política, en frenar el tema de la paridad, por el cual trabajamos muchos, fue dar un paso atrás en un proceso
de ¿No transparencia. corre un riesgo y de el gobierno que es que si la economía no arranca, ya no se le anticipe? Vos sabés que nosotros te acompañamos también el proyecto de la reforma Pero electoral. totalmente, los diputados fue ejemplar el tratamiento. Porque los gobernadores Sí. o los senadores un día dijeron que no, que le dieron la espalda al pueblo. Alguien nos eligió a esos senadores. También tienen la De todas representación. maneras, ¿Cuántos yo quiero elegidos volver dieron al la espalda tema al pueblo de en algún momento? ganancias, porque Bueno, que no uno es diga verdad. eso O sea, me suena parece que antipático, ¿no? hay como una sensación. El tema de ganancias agarró la bandera el Ejecutivo y fue el primero que mandó un proyecto que significó un 50.000 billones de pesos justamente a bolsillo de los trabajadores para empezar a marcar el inicio de ese tema, junto con muchas otras medidas que sí se tomaron porque la Argentina necesita volver a una economía sana y sólida para que la industria no viva de devaluaciones, para que la industria no viva de esas cosas, sino que viva de una economía sana. Esas medidas por el cual la gente nos votó, eliminación de cepo cambiario, salir del default, dejar de imprimir moneda, Mirá, todas esas medidas son para eso hace si la falta una economía estuviera creciendo, Entonces, este déficit es mucho pero menor. es que esas El cosas problema que hacen hoy falta tenés es para porque que no crezca la creces. economía. Y no creces Pero no porque ustedes creces están porque venimos- bastante Pero yo obsesionados te escuché ahora en ir dejar con una hablar, porque política si de hablas ajuste todo que el el fin de tiempo- semana viste 5 kilómetros, 6 kilómetros, 8 kilómetros de cola chila, a ver si se van a dar cuenta que la Argentina Pero quedó la cara cola para Chile producir. empezó con la anterior, o sea, no es ese el tema. Ahora, ¿Cómo no es el lo tema? que pasa que Eso que va, dejaste de recaudar. Y si recaudaras eso, le necesitamos podías devolver a la generar gente las el impuesto a las cuestiones ganancias. básicas para que arranque la economía y no con medidas artificiales como hicieron otros gobiernos, otros ministros, para que con medidas Ya están gobernando artificiales hace un año, la miren para economía adelante. Ah, deje ¿qué cuánto? funcionar. Hace un año. A ver, Pedrini. Después de 12. Bueno, ¿Sigue siendo kirchnerista, Pedrini? sí, por supuesto. Sigo siendo No solamente peronista, sino kirchnerista. Uno de los pocos peronistas que se reconoce como kirchnerista. Muy bien, Pedrini. kirchnerista. Sí. Por eso vemos con... Se prende a todo ahora lo que dice el peronismo, digamos. Se prende a que suba el piso del impuesto a la ganancia. No, todo. no, vemos lo que está sucediendo. La situación ya la describieron, es mucho más grave, porque es un proyecto a 3 años, con una pauta de inflación que todos sabemos que no se va a cumplir. Por lo tanto, se está hablando de que va a haber 500.000 trabajadores más de piso que van a pagar el impuesto. Vamos a llegar a 1 millón, porque las proyecciones, como todas las proyecciones de este gobierno, están mal. Aparte, están sacando las deducciones por cónyuge, están sacando las deducciones por adultos mayores, las deducciones por hijo la cortan a los 18 años, no a los 24 como es hasta ahora. O sea, el sesgo que caracteriza a este gobierno de gobernar para los ricos se refleja claramente en este impuesto de ganancia. Yo tengo Es el número de la antitrabajadores, gente, de los trabajadores absoluto. que subieron Perdón, de no, ¿Esto perdón. para los Pero ricos? vos me Ustedes, Pero, para los ah, ricos. totalmente, pero totalmente, Pedrini, no me pero hablé te de estoy la dando Biblia. los datos, te ¿Dónde van a está? meter, Pero hacete ¿a vos te cargo parece de los poner trabajadores que 500.000 metieron personas más, cortar las deducciones por cónyuge, cortar las deducciones por Mira, si hijo, algo tuvo razón cortar las Kicillof, es que es el deducciones por los- 8%, eso es No, cierto. no. Es el 8% y esto que se van a sumar más, por supuesto que siempre se van a ¿Saben sumar lo, más. saben lo que importante y es que se aparte sumen son los que unos más tienen. irresponsables? Dijeron que pero dijeron el presupuesto, pusieron que va a aumentar el impuesto a las ganancias del 28%. ¿Qué ganancias va a haber? Estamos en la Argentina, lo que tenemos es una falta de actividad económica tremenda. Las empresas están perdiendo plata, no van a ganar el 28%. Lo mismo con esta cuestión. Es Una imposible cuestión que la que verdad que es aumente llamativo. el impuesto A ver, a las ganancias al 28%. ¿Vos ¿Cómo lo las escuchaste a empresas Kicillof que son lo que los dijo? mayores? Hay que tener cara. ¿Cómo Hay que tener van a cara. aumentar? No, Pedrini, dejalo hay que Kicillof. tener Yo te cara estoy para defender diciendo- esto. ¿Qué No, hicieron no. ustedes con el impuesto a las ganancias? Decime eso. ¿Qué hicieron ustedes? ¿Para los ricos o para los Mira, pobres? te lo voy a contestar muy ¿Cuándo simple. los trabajadores tuvieron que 1 millón empezar? de personas Pero por pagaban favor. impuestos de ganancia, con ustedes van a pagar 2 millones No es de cierto, personas. estás mintiendo. Y Estás bajaron mintiendo. hacia los no. más bajos. Pero- Aumentaron, Al revés. Perdón, en aumentaron. los Al últimos revés. 2 años, a ver, Al en los revés. últimos 2 ¿Cuánto años. van a pagar más? Pedrini, ¿Cuánto es cierto subieron, que en los Pedrini? últimos 2 años, fue la campaña del 2013 y la de 2015, Massa primero y Macri después, que decían que tenían que subir el piso del impuesto a las ganancias. Mirá cómo Y lo se hicimos, dieron vuelta primera los... medida, casi No, se dieron vuelta dijeron los que roles. iban a Pero- derogar. no, Dijeron, no. nosotros somos los No, derogar para irresponsables. los que Resulta menos que ustedes quieren. dijeron Pero que iban a Cristina- sacar Cristina el le- impuesto y ahora nosotros Cristina no le podemos decía- hacer propuestas. Cristina le decía irresponsables a... Y Kicillof le decía irresponsable a Massa primero y después a Macri porque hablaban del impuesto a la ganancia. Y que era una ahora parte le- pequeña y demás. Ahora se dio vuelta el gobierno. Por eso, El gobierno a ver. dice, no, ojo Hay que que hacer es un terapia, irresponsable porque Massa es y bipolar. la oposición No, por el sí me acuerdo. No, tema. el responsable de Massa no le hemos dicho. A ver, es más, creo que es valioso, como todo, lo que, por supuesto,
son sesgos distintos quien está en la oposición, que hace política además y es un poco más generoso que tiene la responsabilidad de cuidar la caja. Acá lo dijo hoy claramente y es el tramo que vos pasaste de Alfonso Prat-Gay. Si disminuyen fuertemente los recursos de impuestos que recupera el Estado, es menos plata. 50% va a las provincias, 50% va al Estado y esa plata es precisamente para políticas sociales, para obras, es para reactivación. Que a ver, ¿por qué lo necesitamos? ¿Por qué lo necesitamos? Precisamente porque tomamos un país con déficit fiscal. ¿Por qué no arranca la economía? Hay preocupación por esto, entre otras cosas por la dinámica política, esta de que todos empiezan a mover un poco el tablero político si la economía sigue en recesión. Nunca en la historia del país el radicalismo sabe bien de estas cosas, digamos. Pero no el radicalismo, todo el país sabe bien que con una situación de crisis, después para que arranque la economía, tenés que hacer lo que hizo Duhalde en el 2001, un ajuste cuando tomó Kirchner el gobierno. Bueno, aparte de que el trabajo ya lo había hecho Duhalde y lo había hecho bien, más allá que fue durísimo con los números de desocupados, con el número de pobreza y demás, pero hizo lo que tenía que hacer, pero además tuvo suerte, que también es un tema de la política. La soja pasó a costar 600. No, hay signos alentadores, no es la solución, pero hay signos que vamos por ese camino. Yo creo que están dadas las condiciones para el año que viene, ese crecimiento lo empecemos a ver. Y los que andamos bastante por el interior, por el tema de la soja, por el tema del campo, empezó a sentirse otra sensación diferente y el grado de optimismo y esperanza está dada. En mi provincia, en un año no íbamos a revertir. Gracias a Dios, los pueblos del interior ahora empiezan a generar cultivos, empieza a funcionar el tema de la maquinaria agrícola, todo lo que tiene que ver con el campo para las provincias que vivimos de eso. Por suerte se ha revertido y empezamos a volver a la gente en los pueblos del interior. Mira, nosotros llegamos a los números porque, aparte digo, como colaboración al gobierno, creo que se está equivocando en tratar de no fijar la atención en la caída del nivel de actividad. Por eso que este tipo de medidas, además de terminar con la injusticia que significa este impuesto en los niveles que está, es el principal incentivo que vos tenés por hora concreto, porque un trabajador que vos le ponés esta plata en el bolsillo, quédate tranquilo que no se compra bonos del gobierno americano, va a consumo. Y lo que hoy no encontramos son herramientas de consumo. Entonces, en el caso del impuesto a las ganancias, son 50.000 más 30.000, yo creo que hay una partecita que va a la compra de dólares, digamos. Pero bueno, ocurría esto durante el kirchnerismo y ocurre esto hoy. Pero bueno, no importa. De compra dólares. Cuando vos ves que hay algo hay 1 millón de personas que compran dólares en la Argentina nada más. Claro, pero vos sabés cuándo se compra el dólar. Sí. Cuando vos te está barato. Exactamente. Cuando el dólar está en el valor de equilibrio, nadie compra dólares. Bueno, pero ¿qué está proponiendo? ¿Qué me está proponiendo? ¿Que aumentemos el dólar? No. Pues lo que estoy diciendo es que el dólar, para mí, tiene que tener el dólar de equilibrio. Hoy, cuando vos ves mira, cuando un argentino empieza a ver que veranean en Santa Teresita es más caro que Miami. Es más barato que Miami. ¿Sabés qué dice? Esta ya la vi. Cuando un empresario argentino ve que el famoso trípode de la economía funciona, que es el ingreso irrestricto de capitales, suba de la tasa de interés y planchar el tipo de cambio, ¿sabe cómo se llamó? Bicicleta financiera. Y cada vez que se instaló, por eso digo, si el gobierno, y yo también creo que no es su intención, que lo explique y convenza a esos actores sociales que cada vez que vieron eso, le fue mal. Por lo tanto, la inversión no llega. Sí, fue y tu problema. Mira, tanto es la confianza que cuando se eliminó el cepo cambiario, que todos decían, ahora van a ir todos brutalmente a comprar dólares, eso no pasó absolutamente nada. No pasó nada, 40% de inflación. No, 40%. Lo que hicieron fue una devaluación. Extraña. O sea, no mezcles todo porque la gente no sabe perfectamente lo que dijo Prat-Gay, vos tenés memoria, no fue hace mucho, dijo: quédense tranquilos que los precios de la economía ya están con el dólar de 14. ¿No te parece que le erramos un poquito? Porque si no vamos a padecer esto, nos vamos a ir a la etapa anterior. ¿No te parece que está bueno haber sacado el cepo cambiario y que la gente sepamos la verdad en la moneda? ¿Pero vos te acordás el debate? ¿Pero vos te acordás cuál era el debate? No, yo tampoco decía que había que sacar. Nosotros decíamos que era en 100 días y ustedes en un día. Lo hicieron en un día y mirá cómo salió. Alicia Siciliani, sí. Yo no vi claro hoy en la comisión que el gobierno tenga intención de crear impuestos a los sectores de mayores ingresos como estamos proponiendo nosotros. No me quedó claro. Vamos a verlo entre mañana. Ustedes
del socialismo apoyó la propuesta de Massa. Nosotros tenemos varios un proyecto de ley desde hace años, como la inmensa mayoría de los legisladores, tanto del oficialismo como de la oposición. Alfonsín y el propio ministro, el propio ministro Bradgay tenía un proyecto de ley. De acuerdo a si estás en la oposición o sos oficialista. Yo creo que hay que encontrar una racionalidad en esto, porque además el gobierno nos dijo que cuando votábamos el presupuesto votábamos conjuntamente la ley de impuesto a las ganancias. No estamos haciendo nada distinto de lo que habíamos acordado. Lo que pasa es que el gobierno intentó llevarlo a marzo como prenda de negociación de las paritarias. Era claro que la intención era esta. ¿De dónde sacan ese dato? La verdad que eso es una fantasía que se echó a correr. Pero Mario, mañana termina el periodo de sesiones ordinarias y no había entrado si no habíamos puesto en la agenda. Se está reactivando parte del interior del país. ¿Santa Fe hay alguna reactivación? Bueno, Santa Fe y Córdoba son las provincias con menos problemas porque evidentemente se nota todos los ingresos que se transfirieron al campo. Cuando se le baja las retenciones a la soja, se reactiva la maquinaria agrícola y eso para Santa Fe y Córdoba, pero no alcanza a los centros urbanos. Y lo dijo el ministro de tanto Santa Fe como Rosario, las periferias sufren la falta de changas y la baja del salario real. Eso es una realidad. De modo que el gobierno creo que perdió la gran oportunidad cuando devaluó, cuando pagamos el costo de tener 1 millón más de pobres en la Argentina. Ahí tendríamos que tener el consenso político y social para ver cómo hacíamos la reforma impositiva, qué sacábamos del debate político, qué era política de Estado, pero lamentablemente pasó un año y todavía ¿Ustedes eso no están lo a favor vemos. de que haya un impuesto extraordinario adicional al juego? Totalmente, nacional? Totalmente. Sí. Y que ¿Y por qué hay no que ponen volver Santa Fe? a la renta ¿Y por qué no se pone en Santa Fe? financiera. Bueno, hay que ponerlo. Hay que ponerlo, pero viste, claro, ver que 1 millón de pobres lo inventó este gobierno, uno lo dice ahora. La renta minera. Santa Fe tiene ahí el ingreso de Rosario, el gran casino, el mega casino de Cristóbal López. Santa Fe, Melincue, en la ciudad de Santa Fe, que el gobierno peronista de Obey, todo el socialismo votó en contra, pero el gobierno peronista de ese entonces habilitó los casinos. O sea, con un impuesto nacional se podría grabar extra el juego. Así es. Esto se podría aumentar un provincial. El proyecto es grabar. Creo que es un mito. Mire, el no me diga que va a defender el juego. No, pero tiene razón, lo que le quiero decir la carga es impositiva. No, la carga impositiva. Le voy a decir lo que pasa, por ejemplo, en el Chaco. Pagan el 12% de ingresos brutos, pagan el 30%. ¿Quiénes? Los casinos. Los casinos. Pagan el 30% de canon y pagan el 3, el 4% de tasas municipales. Están en el 50%. Con ese 50% después tienen que administrar hoteles que son deficitarios porque se lo tomó como un incentivo al turismo, se le hizo hacer centros de convenciones que no son sustentables, lo mantiene el juego. Tienen que pagar a los empleados de un hotel 5 estrellas con el CAN, que no ganan las mucamas igual que los de otros hoteles porque son 5 estrellas, entonces tienen un salario diferencial y después lo espera ganancia con el 35%. O sea que hay que bajarle el impuesto al juego. No hay que bajarlo. Lo que le digo es que no hay más espacio. Y pregunten, ¿sabe cuánto es el canon provincial en Mendoza? El 50%. Hay casinos con el 50%. Por eso hay que ver. Y aparte una potestad de las provincias, entonces hay que ir viendo provincia por provincia realmente cómo está la situación. Mendiguren, ustedes dijeron que se resolvía todo, poniendo el impuesto al juego, la renta financiera y demás. Nosotros planteamos una tasa también sobre el equipamiento, de lo que esto significa, y hoy se discutió y la cifra estaba. Es más, fíjate que hoy, eso para mí fue muy... La cifra es 20.000 pesos por año la cifra por estaba, máquina. primero lo vamos a discutir mañana, no creas que nos comimos la cifra que mandó Abad, ¿no? No te pido que te comas nada, pero fue muy contundente. ¿Qué fue contundente? Con cifras absolutamente la que le las fuentes que citó, usted no las citaron. ¿Cómo no te voy a citar? Mañana vas a ver cuáles son las cifras. Bueno, pero lo más importante, vos fíjate, parece que Abad y la muchacha que mandaron, que me pareció espectacular, la contadora, bueno, Balestrini, llegó a descubrir y dijo, mire, ¿por qué no grabamos los servicios que se dan al exterior? Ah, qué buena idea, nos dijeron. Bueno, me parecería, ¿no? Lo escuchaste vos también. ¿Cómo es el servicio que se da al exterior? Claro, vos pagás, hay servicios que vos das desde afuera hacia la Argentina, o también que no están grabados, ¿no?
Pero eso es una exportación. Si un argentino vende un servicio al exterior, vamos a otra retención a las exportaciones. Es una retención al trabajo que se saca a los argentinos que contraten el exterior. Bueno, esto no estaba en poner retenciones. Sí, a importaciones sí, a compras que se hagan del servicio del exterior. Bueno, ahora, pero... la venta de un servicio de un argentino al exterior es una exportación. Bueno, entonces vos tenés... Eso tenemos que estimularlo, ¿no? Tenemos claro, no, lo quiere grabar. Lo que... No, mirá, lo que yo te quiero grabar, tu misma Balestrini dijo, muy buena idea, la hemos incorporado. Así que me parece que se te habían pasado algunas cosas que por ahí se pueden incorporar. La propuesta del gobierno sobre ganancias, fíjate que digo una mejora del 15%. Sí. Ya te está diciendo que la inflación va a estar en el 21%. Claro. Ya de arranque lo que está proponiendo se quedó atrás de vuelta. Por eso van a hacer mucho más lo que paguen el impuesto a la ganancia. Truco, ¿no? Porque lo van a modificar, no pueden mantener ese piso que mandó. Se empieza la discusión. El piso lo van a modificar, pero no va a subir solo 15%. Le pregunto a la senadora, no me quiere decir nada. Lo mismo decía, bajó la línea Prat-Gay, baja la línea Macri. Tuvieron 4 meses con el proyecto de ganancia hasta que un día Massa salió y les hizo la conferencia de prensa. No, estaba anunciado que iba a ser ya lo había anunciado Rogelio. 4 meses estuvo escondido Prat-Gay que se lo mandó. ¿Por qué pusimos los 27.000 en el presupuesto? ¿Por qué pusimos lo que se dijo es que se iba a tratar el año que viene, se iba a tratar el año que viene y que ahora iba a ser resulta que este gobierno que empezó a tomar el tema de impuesto a la ganancia es el culpable de zafarrancho que hicieron durante los últimos 10 años. E incorporamos 500.000 más. La realidad es, lo íbamos a sacar y metimos 500.000 personas más. Dijimos que, perdón, ustedes apoyaron el anterior. Y metimos 150.000 millones, que está muy bien, le dimos a la soja, le dimos a todo. Y a esto no le queremos dar. Y ahora para esto, austeridad fiscal. Claro, ¿y qué querés? ¿Más deuda? ¿Querés la maquinita otra vez para hacer más inflación? A ver, vos sos economista, ¿de dónde sale la plata? ¿De dónde sale la plata? O de la maquinita, o... A ver, un segundo. Ponete a producir. Hoy en La Habana hubo